En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste tres jerarquías de ángeles, y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo, y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdad, y la verdadera fuente de la luz y sabiduría, el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta oración de Santo Tomás de Aquino quiero empezar a hacer estos videos que vamos a estar hablando sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Y la razón por la cual decidí tomar este tiempo para hacerlo, y aquí les voy a poner el catecismo que yo uso. Este es el catecismo de la Iglesia Católica en el cual yo estoy basándome. La razón por la cual decidí hacer esto es porque en lo pastoral siempre va a haber una necesidad, pero siempre va a haber una necesidad de instruir al que no sabe. Es por eso que empecé con esta oración de Santo Tomás de Aquino. Pero aún así, para las personas que ya son católicas, que nacieron como católicas, a veces siempre es bueno recordar tal vez algo de lo que ya se ha aprendido, pero también he encontrado de que aunque han sido católicos, todavía se necesita formar esa formación de fe, de cuál es nuestra fe, en qué es lo que creemos como católicos, porque muchas veces o generalmente se puede decir de que nosotros como católicos pues, creemos en la Virgen María, en la Madre de Dios, creemos en los santos, creemos en todo ese tipo de cuestiones teológicas, pero aquí ir un poquito más a profundidad. Y eso es lo que voy a estar tratando de hacer en estos videos. Voy a estar tratando de explicar lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Son 4 partes, 4 pilares. Yo sé que es demasiado extenso, pero voy a ir poniendo poco a poco a cómo se vaya pudiendo, con la gracia de Dios, lógicamente. Entonces el Papa Juan Pablo II empezó con una constitución apostólica poniéndolo en el catecismo de la Iglesia Católica, que es Fidei Depositum, que quiere decir el depósito de la fe. Y lo primero que él dice es de que el guardar el depósito de la fe es la misión que el Señor confía a su iglesia y que ella realiza en todo el tiempo. Entonces la idea de estar haciendo, o que hicieron los obispos junto con el Papa, el catecismo de la Iglesia Católica, es empezar a recaudar todas esas enseñanzas, todo ese conocimiento y ponerlo como el catecismo, lo que es hoy en día, porque la misión es guardar el depósito de la fe. Entonces todo lo que enseñó Jesucristo a sus apóstoles, después ellos, lógicamente, se lo pasaron a la siguiente generación y así se fueron sucesivamente, pero siempre a través de la Iglesia Católica y desde que estaba la primera generación, había lo que se llama herejías o errores en lo que es la teología, en lo que Jesucristo dijo. Por ejemplo, uno de los errores que estuvo al principio era la negación de la humanidad de Jesucristo. Entonces tuvieron que salir lo que hoy consideramos como los padres de la iglesia para defender, guardar lo que es el depósito de la fe y guardar lo que era la verdad transmitida de Jesucristo a los apóstoles y así refutar todo lo que es falso, lo que son mentiras. Entonces siempre la teología o la Biblia, la Sagrada Escritura, siempre va a estar atacada. Ese es un ataque que pasa en lo espiritual. Satanás siempre va a tratar de meter errores en lo que es la teología, en lo que es la palabra de Dios, para que sí, porque la idea es de que si entra un error, una mentira y la persona lo empieza a creer como verdad, esa persona lógicamente se va a acabar desviando. Uno de los grandes errores que estamos viendo hoy en día es lo que es mucho el protestantismo, el protestante,
Y eso a mí me toca seguido, conocer personas donde empiezan a decir cosas como, creo que cualquier iglesia está bien, no pasa nada. Y ahí es donde me empiezo a pensar en esa idea de que se ha dicho, y lo he escuchado varias veces, católico ignorante, futuro protestante. Entonces, el no tener conocimiento puede llevar a muchas personas a dejar lo que es el depósito de la fe, lo que es la verdad dada por Jesucristo, y empezar a creer otras creencias que están fuera de la Iglesia Católica y que caen muchas veces en la mentira o hasta en la herejía. Entonces esa es la idea del catecismo de la Iglesia Católica, es poner esas verdades, esas enseñanzas de Jesucristo y así transmitirlas a los demás. Una de las cuestiones que yo me he dado cuenta como sacerdote, o de los problemas, de los retos que tenemos, es cómo transmitir esta fe a los jóvenes, a la siguiente generación. Porque es cierto que tal vez los padres de familia, si van a la iglesia, tienen su relación con Dios, tienen su fe en Cristo, pero ya los hijos, ya no. Entonces, una de las cuestiones que salió, de hecho, en el sínodo en relación con los papás era cómo hacerle para evangelizar a sus hijos. Yo lo que me di cuenta es de que la razón por la cual era difícil de evangelizar a los hijos era por la falta de conocimiento que tienen sobre tanto las Sagradas Escrituras como del catecismo. Entonces, al yo estar haciendo una investigación, ¿cómo es que se pasa la fe? La fe se va a pasar a través del conocimiento, no simplemente de la experiencia, aunque es muy importante la experiencia viva, ese encuentro personal con Cristo, pero normalmente el conocimiento de la Biblia y el conocimiento del catecismo, lo que son las enseñanzas, eso es lo que se pasa a la siguiente generación y así es como se transmite la fe. Se transmite otra vez, entonces con el conocimiento, que eso es lo que vamos a estar hablando aquí, y en la práctica va a ser lo que es la vida espiritual y lo que es la liturgia, que es la misa y los sacramentos. Porque a veces se les quiere, y eso pasa muy seguido, tanto en confirmaciones, primeras comuniones, hasta bautizos, pero más en primera comunión y confirmación, donde se les quiere pasar la fe solamente a través del sacramento, pensando de que si mi hijo o mi hija simplemente recibe la confirmación, ya va a estar bien, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es de que ya cuando se van a las universidades, un 80-90% de las personas que van a la universidad con sus sacramentos pierden su fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces una de las cosas que está claro que está pasando es de que pues se pasó el sacramento, pero no el conocimiento. Entonces es por eso que voy a estar haciendo estos videos para tratar de pasar ese conocimiento que es tan rico, que es tan amplio de la iglesia. Para así, que esta es mi finalidad, poder pasar la fe a aquellas personas que me están escuchando. Y si tú ya tienes este conocimiento de la fe, simplemente para refrescarlo. Entonces esa es la idea, guardar el depósito de la fe. ¿Y dónde se guarda el depósito de la fe? Principalmente no se guarda solamente en un libro, aunque escribirlo es bueno. Se tiene que guardar en el corazón y en la cabeza, en el entendimiento. Es ahí donde se tiene que guardar para así se le estar sondeando, teniendo esta referencia con Cristo que está vivo, que es de lo que vamos a estar hablando, de un Cristo vivo, que se le tiene que aprender a hablar con Él, conocerlo, y así de esa manera llevarlo a los demás. Entonces dice que el Concilio Ecuménico del Vaticano II, que fue inaugurado por el Papa Juan XXIII, tenía con la intención y finalidad, entonces era el propósito, poner de manifiesto la misión apostólica y pastoral de la Iglesia. Entonces, a fin de que el resplandor de la verdad evangélica llevara a todos los hombres a buscar y aceptar el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, ¿cuál es la finalidad y la intención del Concilio Ecuménico del Vaticano II y también del Catecismo de la Iglesia Católica? Es llevar a las personas a la verdad para que todos los hombres puedan buscarla y aceptar el amor de Cristo. Esa es la idea principal, que lleguen a conocer, que lleguen al conocimiento de la plenitud, que es Jesucristo vivo, que es que nos ama. Entonces, el Papa Juan XXIII había asignado como tarea principal custodiar, esto está muy interesante, custodiar y explicar mejor el precioso depósito de la doctrina católica. Entonces es una de las cosas que se tiene que estar haciendo de generación en generación. Se tiene que estar pasando a través de la protección, que es la custodia, y de la explicación. Entonces, entre mejor
sepamos explicar lo que creemos, es mucho mejor para la siguiente generación que lo puedan entender. Porque por lo que no se entiende, pues simplemente al final del día se queda así como que pues no me interesa, porque no lo entiendo. Entonces era la idea de hacerlo más accesible a los fieles y a todos los hombres de buena voluntad. Entonces aquí hacen una diferencia entre aquellas personas que ya son creyentes, que ya creen en Jesucristo, que tengan ese acceso, ¿no? Para ponerlo en práctica, especialmente en la catequesis. Y para aquellos hombres que tienen buena voluntad, son todas aquellas personas que tal vez todavía no han creído en Cristo, pero tienen la buena voluntad de querer vivir moralmente bien y de querer buscar la verdad. Por consiguiente, el concilio no tenía como misión primaria condenar los errores de la época, sino que debía ante todo esforzarse serenamente por mostrar la fe, la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. Entonces, por eso una de las cosas que pasaron en el Concilio Vaticano II es de que no empezaron con anátemas, que quieren decir con condenaciones, sino que más que nada se enfocaron en sacar lo que es la belleza, el resplendor de la doctrina católica, que esa era la principal meta que tenía. No era tanto condenar los errores, sin embargo es muy interesante que una vez que propones lo que es la Iglesia Católica y las enseñanzas, eso te ayuda a tener un marco de referencia para no caer en los errores y de esa manera no caer en lo que antes se le llamaba las condenaciones. Entonces esa es la idea, de que se necesita conocer las verdades, la doctrina de la Iglesia, la verdad de la fe, para así poder llegar a este conocimiento que es el de Jesucristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Entonces, iluminada por la luz de este concilio, decía el Papa, la Iglesia crecerá con riquezas espirituales, sacando de él nueva energía y nuevas fuerzas. Mirará intrépidamente al futuro. A nosotros nos corresponde dedicarnos con empeño y sin temor a la obra que exige nuestra época, prosiguiendo así como el camino que la Iglesia ha recorrido desde hace 20 siglos. Entonces, esa era la idea de que nosotros nos toca dedicarnos con empeño a esta misión. Dice que con la ayuda de Dios, los padres conciliares en 4 años de trabajo pudieron elaborar y ofrecer a la Iglesia un notable conjunto de exposiciones doctrinales. Entonces todo este trabajo sí duró algunos años. En este caso duró 4 años de trabajo intenso para poder tener este concilio. Entonces, desde la conclusión del concilio, eso no quiere decir que cuando se cierra un concilio ya se paró la obra, ya se paró las enseñanzas y se paró lo que es la catequesis, sino que al contrario, ¿no? Entonces, en 1985, el Papa Juan Pablo II quiso señalar para mí que tuve la gracia especial de participar y colaborar en su desenvolvimiento. El Vaticano II ha sido siempre y de modo particular en esos años de mi pontificado el punto de referencia constante durante mi acción pastoral, con el compromiso responsable de traducir sus directrices en aplicaciones concretas. Y una de las aplicaciones concretas pues, fue el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la presentación de la doctrina, entonces empezaron a meditar cómo se tiene que presentar la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuáles son los puntos de referencia? Entonces, ellos, especialmente Juan Pablo II, junto con todos los obispos del mundo, entendieron que la doctrina se tenía que presentar desde el punto de vista bíblico. Es por eso que cuando a mí me gusta enseñar cualquier clase que voy a dar, siempre abro con un pasaje bíblico, cuál es la referencia bíblica, de dónde estoy sacando esta enseñanza, para que así podamos entender lo que es la Sagrada Escritura. Y litúrgico. ¿Y por qué litúrgico va a ser importante? La liturgia piensa en los sacramentos, en la manera que oramos, porque la manera que oramos es la manera que vamos a creer y relacionarlos con Dios. Entonces, en las explicaciones siempre tiene que haber una referencia a la liturgia, a la oración. Entonces, de esa manera se expone una doctrina segura. Toda doctrina de la Iglesia Católica que esté basada en la Biblia, en las enseñanzas de la Iglesia, que esté basada en la oración, en la liturgia, en la manera que oramos como católicos, siempre te va a dar un punto de referencia sano, seguro, que muchos de nosotros estamos buscando eso. ¿Cuál es la doctrina católica que es segura? Y al mismo tiempo
Después de ahí podemos hacer adaptaciones pastorales a las circunstancias que estamos viviendo, dependiendo en el país que estemos viviendo. Entonces eso es lo que ha sido, ¿no? Que el catecismo de la Iglesia Católica que sea un texto de referencia para una catequesis renovada, las fuentes vivas de la fe. Esa era la idea. Y una de las cosas que también se renovaron que fue la renovación de la liturgia, la manera que se celebran las misas. Ya las misas se pueden celebrar en nuestras lenguas. Eso fue una renovación que hubo dentro de la iglesia, de que ya las misas se pueden hacer en inglés, se pueden hacer en español, se pueden hacer en francés, se pueden hacer en la lengua para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo. Pero también otra vez, aunque esté en nuestras lenguas, lo que me está dando cuenta que aunque la misa esté en español, si las personas no tienen conocimiento, se les puede hacer hasta aburrido, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y es porque pues no hay un conocimiento de cómo está funcionando la misa, por qué hacemos lo que hacemos durante la misa. Dice que el catecismo de la Iglesia Católica fue un fruto de una amplísima colaboración. Es el resultado de 6 años de trabajo intensos, llevados a cabo en un espíritu de atenta apertura y con perseverante ánimo. Entonces, el Papa Juan Pablo confió a una comisión de 12 cardenales y obispos que era presidida por aquel entonces era el cardenal Joseph Ratzinger, que fue después el Papa Benedicto XVI, la tarea de preparar un proyecto de catecismo. Y así de esta manera, que las diócesis participaran en este trabajo para que así fuera un conjunto de todos los obispos católicos y de sus conferencias episcopales, disculpen. Entonces otra vez debía de presentar la manera que se está presentando en la enseñanza de la Sagrada Escritura con la tradición viva de la fe y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres de la Iglesia Católica y de los santos de la Iglesia Católica, para permitir conocer mejor el misterio cristiano y reavivar la fe del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de reavivar nuestra fe? Es a través de este conocimiento. Entre más conoces, más vas a conocer tu fe. Una de las cosas que a mí me sucedieron en el seminario, yo cuando entré, era de que sí, ya tenía ciertos fundamentos en lo que era la vida de oración, estaba yendo a misa diaria o lo más que se pudiera, ya tenía la base de rezar el Santo Rosario, ya estaba empezando a leer algunos libros, pero sí me di cuenta de que ya una vez que entré al seminario y más empecé a entender lo que era la teología, especialmente la teología, que es el estudio de Dios, de las Sagradas Escrituras principalmente, me di cuenta de que mi vida de oración iba creciendo más. Y luego, entre más mi vida de oración iba creciendo más, mi entendimiento en las clases iba creciendo. Entonces yo noté una conexión muy interesante entre lo que yo estaba aprendiendo con lo que yo estaba orando, y de la misma manera, de la manera que yo estaba viviendo la misa cambió. ¿Por qué? Porque estaba cambiando mi conocimiento. Y de esa manera mi fe creció. Entonces yo sí le agradezco mucho a que tenemos el catecismo, que tenemos los padres de la iglesia, porque eso me ayudó muchísimo a crecer en mi propia fe. Dice que el catecismo, por tanto, contiene cosas nuevas y cosas antiguas. Eso lo vemos en Mateo 13:52. Pues la fe es siempre la misma y fuente siempre de luces nuevas. Eso es lo que tiene referencia, es a que cada vez de que uno empieza a querer entender lo que son los misterios de la salvación, especialmente lo que es la palabra de Dios, cada vez de que se lee, se puede sacar algo nuevo. Y aunque ya está dicho, ya lo dijo Jesucristo hace 2000 años, cierto, todas las parábolas que conocemos, aún así, aunque ya tengan el mensaje principal, cada vez de que se lee ese pasaje bíblico, se pueden sacar nuevas cosas, nuevas luces, nuevas inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, aunque es algo antiguo, a la misma vez a nosotros tener contacto con eso se vuelve nuevo y se hace presente a realidad en nuestras vidas. Eso es lo que ayuda muchísimo en las homilías, porque puede decir, pues es el mismo evangelio que estamos diciendo, cada 3 años le estamos dando la vuelta. Sí, pero aunque sea el mismo evangelio y sea antiguo, que fue escrito más o menos hace 2000 años, siempre salen cosas nuevas que se pueden aplicar en la vida de hoy. Y eso es lo hermoso ya cuando puedes sacar esas enseñanzas.
Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica queda articulado en 4 partes que las vamos a estar viendo. Primera parte es el misterio cristiano, que es el objeto de la fe, que es lo que creemos, que se analiza todo lo que es el credo, que a veces vamos a misa, lo decimos y no sabemos ni qué es lo que estamos diciendo. Entonces es lo primero, el credo, y después es celebrado, que es la celebración y el comunicado en las acciones litúrgicas. Entonces esto es lo que yo creo, que es el credo, y después cómo se expresa, y la manera que se expresa la fe es a través del rito, de todos los ritos que hacemos a través de los sacramentos, y que está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obra, en su obrar. Entonces, esto es lo que creo, se expresa a través de la misa, se expresa a través de la liturgia, y todo eso que estamos expresando a través del rito se tiene que llevar a la vida moral. Después de ahí es por eso que decimos, la misa ha terminado, pueden ir en paz, o demos gracias al Señor, vayan y lleven el Evangelio a los demás, pueden ir en paz. Es de que después de ahí, de toda esa expresión que tuvimos de nuestra fe, lo tenemos que llevar a la práctica, ¿no? La realidad día a día, especialmente con con la manera de obrar, ¿no? ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que te dicta la conciencia, toma de decisiones, discernimiento, y es por eso que nos dan los 10 mandamientos como referencia, ¿no? Para la moralidad. Y por último acaba con el fundamento de nuestra oración, cuya expresión privilegiada es el Padre Nuestro, que expresa el objeto de nuestra petición, nuestra alabanza y nuestra intercesión, que es la 4ª parte. Entonces la primera parte es qué es lo que creemos, el credo. La segunda parte es la liturgia, los sacramentos, cómo expresamos a través de los ritos. La tercera parte es cómo lo vivimos en la vida diaria, en lo más práctico posible, especialmente en los temas de moralidad. Y por último, acabamos con la oración del Padre Nuestro, que es la enseñanza que Jesucristo le enseñó a sus apóstoles cuando llegan y le preguntan que Juan les estaba enseñando a sus discípulos a orar, que se los podía enseñar. Y Jesucristo les dice, cuando oren, oren de esta manera. Y fue el Padre Nuestro. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando con el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, Dios quiera que sirvan para la renovación a la que el Espíritu Santo llama sin cesar a la Iglesia, cuerpo de Cristo, en peregrinación hacia la luz sin sombra del reino. Entonces, la idea del Papa Juan Pablo era de que nos sirva para renovarnos en el Espíritu. Esto muchas veces se busca una renovación a través de la vida espiritual que siempre se va a necesitar en la iglesia, siempre cuando se nota de que hay crisis, controversias, de que hay la iglesia que se está dividiendo, de que hay facciones entre los mismos sacerdotes o el pueblo, puntos de vista, todo eso. Es porque siempre es necesario regresar otra vez a Cristo. Y muchas veces eso es lo que pasa, que nos vamos tal vez con tanta teoría o nos vamos con tantas filosofías y empezamos a quitar nuestros ojos en lo que es la Sagrada Escritura, que es Jesucristo, que es la Eucaristía. Y es por eso donde nos empezamos a desviar. Y es por eso que siempre se va a necesitar otra vez que el Espíritu Santo nos ilumine, nos lleve otra vez al punto central, que es Jesucristo, que esa es la idea de por qué existe la iglesia. Más que la iglesia que sea se podrá decir, una filosofía más entre todas, es más que eso. Es una alianza personal con Cristo vivo. Entonces la renovación siempre se necesita en la vida espiritual. Sin una vida de oración, lógicamente, nuestro estudio o nuestro entendimiento va a quedar muy corto. Y para iluminar nuestro entendimiento, que puede tener muchos errores, se necesita otra vez al Espíritu Santo. En el seminario nos decían de que la teología, una vez que salíamos de las clases, la teología se hacía principalmente estando de rodillas enfrente del Santísimo. A mí esa es la parte que siempre traté de tenerlo una vez que tomaba las clases, era acordarme de llevar todo esto que yo había aprendido de rodillas enfrente del Santísimo, porque ahí está el Maestro de Maestros, el que te puede explicar, profundizar y entender a través de la luz del Espíritu Santo, que era todo aquello que acabamos de entender, ¿verdad? Entonces, una vez que estemos haciendo todo eso, es bueno ir al Santísimo para llevar todo esto y así nos ayude a crecer en nuestra relación con Jesús.
Entonces, que la idea también era que utilizar este material como una herramienta cuando se realice y se anuncie el Evangelio, la misión de anunciar la fe y de llamar a la vida evangélica, que quiere decir los evangelios. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica es finalmente ofrecido a todos los hombres que nos pidan razón de la esperanza que hay en nosotros. Es en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y que quieran conocer lo que cree la Iglesia Católica. Hoy en día, como estamos en un momento donde, gracias a Dios, muchas personas pueden ir a las universidades, pueden tener acceso al conocimiento, van a querer llegar al conocimiento a través de la verdad, y es por eso que la fe tiene que ser explicada también de una manera razonable. Si es bueno explicarla de una manera de mi testimonio, de la manera de la experiencia, que sí sirve mucho, pero muchos van a tener preguntas. Y es por eso que como se buscan las respuestas, pues aquí está, en el Catecismo de la Iglesia, y también está en las Sagradas Escrituras. Y aquí concluye con una oración. Dice, al terminar este documento que presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, pido a la Santísima Virgen María, Madre del Verbo encarnado y Madre de la Iglesia, que sostenga con su poderosa intercesión el trabajo catequético de la Iglesia entera en todos sus niveles, en ese tiempo en que la Iglesia es llamada a un nuevo esfuerzo de evangelización. Entonces, a quien se le pide que nos ayuden en la catequesis, en pasar la fe de una generación a otra, a la Santísima Virgen, Madre del Verbo encarnado. Que la luz de la verdad, de la verdadera fe, libre a la humanidad de la ignorancia y de la esclavitud del pecado, otra vez, simplemente por ya haber nacido, que con el pecado original vamos a tener en nuestras mentes falta de conocimiento, que quiere decir a veces ignorancia, a veces cosas que creemos que no es lo que enseña la Iglesia. Y se necesita pedirle a la Virgen que nos libere de la ignorancia y del pecado, de la esclavitud del pecado, que también ahí es donde entran muchas mentiras. Y por eso nuestro camino de fe se puede empezar a desviar. Para conducirla a una única libertad digna de este hombre, la de la vida en Jesucristo bajo la guía del Espíritu Santo, aquí en el reino de los cielos, en la plenitud de las bienaventuranzas de la visión de Dios, que es estar cara a cara con Él. Pues al final del día, todo el conocimiento que podamos tener de Dios, si Dios nos lo permite, es para este momento, que es en el momento de nuestra muerte, cuando vamos a estar cara a cara con Él, y así poderle decir, te conozco Jesús, te conozco por lo que nos dijeron en la catequesis, por mi experiencia de vida, por el Santísimo especialmente, te conozco porque te amo y especialmente por la Sagrada Escritura. Entonces esa es la idea, ese es el depósito de la fe, que es una carta muy bonita del Papa Juan Pablo II, para que así nos animemos a guardar el depósito de la fe en nuestros corazones, en nuestras mentes, no nomás en un libro, y también así transmitirlo a las siguientes generaciones. Ok, entonces aquí vamos a empezar ya lo que es el prólogo, así es como se abre el Catecismo de la Iglesia Católica, y aquí voy a empezar en el siguiente video.